Muy buenas noches, amados, y bienvenidos al estudio de Romanos capítulo 2 con sus estudiantes, todos ustedes del 2023-2024. Vamos a pasar a la introducción con su maestro, Carlos García. Carlos. Buenas noches a todos, el Señor les bendiga. En la noche de hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de Romanos. En este capítulo veremos los siguientes puntos. La culpabilidad del hombre, cómo el hombre busca a justificarse a sí mismo, el justo juicio de Dios, en base a qué Dios justifica. Carlos, un detalle. Que tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia es que los libros de la Biblia no se componen o no se fueron escritos con capítulos y versículos en su forma original. Esto es una facilidad práctica que fue añadida mucho después de haber sido escrita. Por tanto, el capítulo 2 que vamos a leer hoy es una continuación del capítulo 1. Es por esto, por lo que este capítulo se inicia con la frase por lo cual. Leamos Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Primer punto, el hombre es inexcusable. Carlos. Lo que Pablo va a decir ahora es una consecuencia de lo dicho anteriormente. En el estudio del capítulo 1 vimos cómo Pablo describe el pecado del hombre, cómo cambiar la adoración a Dios por la idolatría. Vimos también cómo se entregaron a la perversión. La conclusión es que el ser humano no tiene excusa. De hecho, sería mejor decir que nosotros no tenemos excusa, porque todos somos igualmente culpables ante Dios. Tendemos a excusarnos diciendo, yo lo hago mal, pero fulano lo hace peor. O sea, digo de mí mismo, yo no soy tan malo. Por lo que terminamos juzgando a otros, en eso mismo fallamos. La tendencia es proyectar la culpa hacia otro. Esto lo remarca Pablo cuando dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El único capaz de juzgar es Dios, ya que Él es, entre otros muchos atributos, santo y omnisciente. La santidad le otorga pureza a su juicio y la omnisciencia al conocimiento de las intenciones más íntimas del corazón del hombre. Leamos Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es por esto que el juicio de Dios es según verdad, no es sesgado, o sea, no se inclina más hacia uno que hacia otro, en detrimento de otro. Recomendamos le den lectura a los pasajes que les incluimos en el material, que se encuentran en Deuteronomio, Segundo de Crónicas y Apocalipsis. Vamos a leer ahora Romanos 2, 3 y 4. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a la definición de longanimidad, que es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, o benignidad, clemencia y generosidad. Carlos, el punto 2, el hombre busca justificarse. Hay un refrán que dice, un burro llamando orejón al conejo. Este refrán da a entender que en muchas ocasiones quien critica un defecto en otros lo tiene igual o más prominente que el criticado. Pero a la hora de la verdad, el criticar a otros no nos exonera
O sea, no nos disculpa de nuestra responsabilidad o faltas. O sea, nuestra culpa no desaparece por juzgar a otros. Tan solo Dios tiene la paciencia, bondad y generosidad para guiar al arrepentimiento al pecador. Esto se llama gracia. No debemos menospreciar la gracia de Dios. Todos los demás quieren ver correr la sangre ajena, la propia no. El que tal hace, falla en que no le da gracias a Dios por su bondad y no se arrepiente. Pretender cubrir su culpa manteniéndose al margen y criticando a otros. No nos olvidemos quién es Dios. Él es el juez justo de toda la tierra. Leamos ahora Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a la palabra la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de este comportamiento? El corazón no arrepentido se va endureciendo más y más con el pasar del tiempo y va acumulando más y más ira de Dios para el día en que se manifieste su juicio. Dios no es el que acumula la ira, la va acumulando el corazón no arrepentido. Ok, pues vamos a caer ahora al primer tiempo de preguntas y donde hoy, para los que no escucharon cuando estamos hoy experimentando algo nuevo, y es que en el mismo Skype, en la parte de abajo, hay una manito abierta que se llama, dice raise hand en inglés, o no sé si en español dice levante la mano, pero cuando se haga una pregunta vamos a intentar hoy ver qué significa que si levantan esa manito, yo saber quién quiere contestar la pregunta. Vamos a intentarlo, ¿ok? Es una prueba. Ok, Carlos, ¿cuál es la primera pregunta? En tus propias palabras, ¿qué excusas suele dar el ser humano para justificarse a sí mismo? ¿Cuáles son las excusas que los humanos solemos dar para decir, no, yo no estoy tan mal? ¿Qué es lo que el ser humano suele utilizar como excusa? Vamos a ver, ¿quién quiere? Carmen. Carmen Alvarado. Si tienes, abre el micrófono. Porque poner ahí ahora. Hay otros que hacen peor. Ya, el pensamiento a veces es eso, otros lo hacen peor que yo. ¿Quién más? Angélica Martínez. Sí, cuando dicen si otro lo hace, porque yo no lo puedo hacer. También que dicen, o sea, la excusa que dan es, mira, ese cristiano y lo hace, pues yo también puedo hacerlo. Porque a veces como supuestos cristianos damos mal testimonio de lo que decimos ser. Sergio Rodríguez. A veces le damos rango a los pecados. O sea que a veces le ponemos gravedad, que hay unos pecado es pecado y no importa, es lo mismo. Pero entonces nosotros como en nuestro carácter humano decimos, pues mira, esto es una mentirita blanca, esto no es nada. O si no, pues mira, yo no mato, yo no robé, yo no hice tal cosa. O sea que le ponemos un rango de peso al pecado y al fin y al cabo todo es lo mismo. Dagmar. Abre el micrófono. Abre el micrófono primero para escucharte. Todavía. Hello. Ahora sí. Ay, ahora sí, te oigo. Te oímos. Yo soy así. Yo soy así y Dios me creó así y así soy. Y me tienen que aguantar porque me tienen que aceptar porque soy así, porque la gente comete muchas cosas incorrectas. Son las excusas que se usan. Pues vamos a la próxima pregunta para poder ver cómo si otros también quieren participar. Carlos, la segunda pregunta. Gracias a todos. Recuerden bajar la mano después de contestar. Sí, después de contestar, bajan la manito para no confundirnos a nosotros acá.
Ok, Carlos. La siguiente pregunta es, ¿por qué Dios es el único que juzga con justicia? ¿Cuál es la diferencia, Bruni? Porque Dios es el único juez justo. No hay nadie más justo que Él. No lo hay, eso es así, ciertamente. Y Él conoce el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Y sabe si en verdad estamos arrepentidos y queremos mejorar. Es así, Dios sabe, muy bien. En la número 3, Carlos. ¿Cuáles son las consecuencias generales de la justificación humana? Usualmente, ¿qué es lo que esa justificación humana, a fin de cuentas, qué es lo que hay? Vamos a ver, déjame ver si alguien más, si no, pues Bruni, que tiene la mano levantada. Ups. ¿Cuáles son las consecuencias? El endurecimiento del corazón, porque mientras más pasa el tiempo y más excusas ponemos, peores nos volvemos. Yes, sí. Quita el sharing y ponlo de nuevo porque se trastocó. Estás viendo el video tuyo. Alguien tocó lo que no debió. Ok, pues estamos entonces. Vamos a buscar el sharing y ya lo hacemos otra vez. Vamos a ver si podemos. Ok, y ahora se ve el tiempo de preguntas. Ok. Ahora bien. Gracias, amor, por darte cuenta. No, alguien lo volvió a tocar. Alguien está tocando algo que no deben de tocar. Y no quieran querer ver a las demás personas. No toquen nada más que no sea lo que nosotros le decimos que toquen. Porque lamentablemente trastocan. Lo trastocan para todos los demás. ¿Ok? Pues bien, alguien más, la pregunta 3, ¿alguien más desea contestar esa pregunta? Estoy tratando de ver, voy a tratar de ver acá por el otro lado que yo veía, a ver si veo algún micrófono abierto. Janet Pasarel, ¿tú estás tratando de compartir esa pregunta, para esa pregunta, Janet? No. No, ok, nada, es que veo tu micrófono abierto por el otro lado. No problem. Okay. Pues vamos entonces a comentarios. Hasta aquí en esta sección de lo que se ha hablado hasta ahora, de cómo el ser humano se trata de justificar a sí mismo y cómo es la verdad delante de Dios, que es el juez justo. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta de parte de ustedes en esta sección? Vamos a ver si están levantando. Nadie me está levantando manito. Así que entiendo que estamos bien, pues vamos a continuar, Carlos, con el próximo pasaje. Vamos a leer ahora Romanos 2, 6 al 8 y de corrido el 9 y el 11. Ok, vamos a entender que Dios, según terminó el 5, vamos a continuar y dice, Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos entonces al tercer tema, justo juicio de Dios. Carlos. A primera vista, este pasaje de Romanos parece inconsistente con la enseñanza de Pablo de que la salvación es por gracia y no por obras. Pareciera que Pablo se contradice a sí mismo, como si hubiera una potencialidad de salvación por obras. Pablo va a explicar eventualmente que la salvación es por gracia. Lo veremos en otro capítulo. Pero antes él procura explicar los principios básicos de la justicia divina, porque Dios es el único que sabe y hace lo que es correcto. Dios recompensará al bueno con la vida eterna y castiga al malo. Pero, ¿existe alguien verdaderamente bueno? ¿Se puede decir que una persona tiene la posibilidad potencial de ser salva por obras? En la práctica,
esta situación es imposible para el ser humano, pero que no haya nadie que pueda reclamar esta recompensa no altera el principio básico. Pablo establece el principio básico de que Dios recompensa al bueno y castiga al malo. Luego, más adelante, demostrará que no existe nadie verdaderamente bueno. Por tanto, todos necesitamos un Salvador. Veamos un ejemplo de esta verdad que se encuentra en Lucas 18, 18 al 23. Necesitamos un Salvador. Carlos. Recuerden, no hay nadie verdaderamente bueno. Potencialmente se puede ser salvo por ser bueno, pero como no hay nadie, no lo seremos. Y esto se ilustra en esta escena. En el pasaje de Lucas, nuestro Señor tiene una conversación con un principal de Israel. Primeramente, el hombre llama a Jesús maestro bueno. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Y añade, ninguno hay bueno sino solo Dios. Quizás le dice esto para que sea prudente en no llamar bueno a cualquier persona y hacerle notar que todos los seres humanos son faltos ante Dios. Claro está, de nuestro lado de la historia, nosotros sabemos que Cristo es el Cordero sin mancha de Dios. Él es el único verdaderamente bueno. El hombre entonces hace la pregunta, que está hablando con Jesucristo. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dice, en resumen, que obedezca los mandamientos. El hombre declara, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. ¿Quién sabe lo que pudiera estar pasando por la mente de este hombre? A mí particularmente se me ocurre el siguiente tren de pensamientos que el hombre pudo haber tenido. 1. Quiero tener vida eterna. Yo me imagino que él pensaba esto. 2. Debo seguir los mandamientos de la ley. 3. Yo los he seguido toda mi vida. 4. Aún me siento falto y sé que no lo lograré. 5. El maestro me dice que no hay nadie bueno. Eso me incluye. 6. Definitivamente ante Dios estoy falto. ¿Qué puedo hacer? Para mí, que él reconoce en su línea de pensamiento estas verdades y se llega a una disyuntiva. No sabe qué hacer porque él reconoce que no es bueno. Y como si esto fuera poco, el Señor le añade lo siguiente, un requisito más alto, como respuesta a su necesidad. Vende todo lo que quieres, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. El hombre no es tan obediente a los mandamientos como él se cree y necesita un Salvador. Se da cuenta de que él está falto, pero no quiere dejar las cosas que tiene para seguir a Jesús. Y esa es la situación de muchos seres humanos hoy en día. No hay nadie verdaderamente bueno. Potencialmente se puede ser salvo por buenas obras, pero nadie puede cumplir con esa potencialidad. Al 100% no. ¿Perdón? Okay. Que al 100% no. Ok, la lectura de Romanos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos ahora al punto 4. ¿En base a qué Dios justifica? Carlos. En este pasaje de Romanos 2, Pablo hace una distinción sutil entre el que no tiene la ley y aquellos que la tienen. Los que no tienen la ley perecerán y los que la tienen serán juzgados. Según Romanos 6:23, que eventualmente estudiaremos, la paga del pecado es muerte. Esto lo podemos ver en el diario vivir. El pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, trae como consecuencia la muerte física, sea a la corta o a la larga. Esto sin contar con la muerte de carácter o la muerte espiritual. Los primeros, los que no tienen la ley, morirán irremediablemente por consecuencia de su pecado.
Los segundos, los que tienen la ley, pasarán por juicio y podrán ver que la consecuencia de su desobediencia es la muerte. De los dos grupos, a mi manera de ver, los que conocen la ley son los más patéticos, porque sabiendo la ley y las consecuencias de desobedecerla, con todo pecaron. Okay. Ahora va a haber una analogía, una ilustración en analogía de unos niños. Carlos. Esta ilustración se me ocurrió mientras hacía el estudio. Espero que arroje más luz en lo que estamos hablando. Digamos que hay dos niños. El primero se trepa a un árbol, o sea, se sube a un árbol. Se cae del mismo y se fractura un brazo. El segundo, el padre le ha advertido que si se trepa al árbol se puede caer y fracturarse un brazo como mínimo. El padre le ha prohibido por tal motivo subirse al árbol. Aún así, el niño se sube al árbol, se cae y se fractura un brazo. Ambos niños han sufrido igual consecuencia por su imprudencia, pero ¿se les podrá reclamar a ambos niños desobediencia por igual? Permítanme añadir un tercer niño. Uno al que no se le ha advertido o prohibido subirse al árbol. Le preguntamos a este niño, ¿por qué no te subes al árbol? Su respuesta puede ser, porque es peligroso y me puedo caer y lastimarme o morir. Así que tenemos tres tipos de personas. Uno, los que no conocen la ley y mueren por consecuencia de sus pecados. Dos, los que conocen la ley y son juzgados y sufren la consecuencia de sus pecados. Y tres, los que conociendo o no la ley son justos ante Dios. ¿Entienden la analogía de los niños? Okay. En los comentarios después pues nos pueden compartir. Continuamos, Carlos. Vamos a leer ahora Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entiéndase que es Pablo diciendo mi evangelio. Continuamos con el próximo tema, los hacedores de la ley. Carlos. Ahora veamos una ampliación lógica de lo que Pablo enseña. Aparte de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, tanto judíos como gentiles están condenados ante Dios. No hay ventaja en tener la ley si la misma no es obedecida por la persona. Porque no basta con escuchar la ley, hace falta llevarla a cabo. Los gentiles saben por naturaleza que no se debe robar, mentir, matar y cometer actos impuros. Esto lo colocó Dios en el corazón del hombre desde el principio de la creación de los seres humanos. El ser humano natural sabe que estas cosas son moralmente malas. Hay que aclarar que lo escrito en los corazones de los hombres son la obra de la ley y no la ley misma. La obra de la ley es condenar. La conciencia de ellos les sirve de testimonio, ya sea acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos cuando estén frente al Señor. Okay. Puntos importantes, Carlos. Punto importante se obtienen del verso 16. El primero es, Dios juzgará los secretos de los hombres. El juicio lo hará por medio de Jesucristo. Jesucristo será el juez. Y esto se hará de acuerdo con el evangelio dado a predicar al apóstol Pablo.
Leamos ahora Romanos 2, 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Vamos a la palabra orgullosos. Carlos. Los judíos se enorgullecían de ser el pueblo elegido de Dios, que tenían una ley dada por Dios mismo, como ningún otro pueblo del mundo. Se gloriaban en eso. Parece que se les había olvidado lo que Dios les había dicho en el desierto. Vamos a leer de su Biblia, Deuteronomio 7, 6 al 8. Ok, vamos a buscar nuestras Biblias, pero que la tengan a la mano. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Por eso se le llama el Pentateuco, porque Pentateuco implica 5. Estamos buscando el capítulo 7, Deuteronomios capítulo 7, los versículos 6 al 8. Alguien tiene el micrófono abierto y estamos escuchando lo que están conversando. Recuerden que si necesitan mantenerlo cerrado durante este tiempo. Ok, vamos a la lectura de Deuteronomios 7 del 6 al 8. Y dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos, no por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Carlos. En el pasaje de Deuteronomio que acabamos de leer, Dios les dice que Él los ha escogido a ellos para hacerlo su pueblo especial, pero no porque ellos sean un pueblo superior o extraordinario con respecto a los otros pueblos existentes, que, de hecho, ellos eran el más insignificante de todos los pueblos. Dios los escogió por amor y para cumplir el juramento que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nosotros, en esta dispensación de la gracia, estamos en una situación semejante. Somos salvos por gracia y no tenemos de qué gloriarnos en cuanto a nuestra salvación. Abundaremos más sobre este asunto en el capítulo 11. El orgullo lleva a creerse ser mejor que nadie y eso no agrada a Dios y termina con el repudio de las personas. Leamos lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Digo, más altivo mira de lejos. Vamos a leer ahora Romanos 21 al 24. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hay varios puntos por los cuales se sienten orgullosos, pero que los que llevan a la hipocresía. Veamos lo que dicen versus lo que hacen. Vamos a ver. Gracias, Carlos. Ok. Dicen que se apoyan en la ley, pero ¿cómo son hipócritas? Pues no obedecen la ley. Dicen que se glorían en Dios, pero en la realidad blasfeman a Dios. Se jactan de conocer la voluntad de Dios, pero en sí no hacen la voluntad de Dios.
Proclaman que son instruidos por la ley, mas no siguen las instrucciones de la ley. Dicen que son guía para los ciegos, pero hasta Jesús les dijo que son más ciegos que los que pretenden guiar. Dicen que son luz para los que están en oscuridad, pero en sí llevan a otros a oscuridad. Se jactan de que son instructores de los ignorantes, pero ellos mismos son ignorantes. Dicen que tienen en la ley la ciencia, conocimiento y la verdad, pero en verdad su conocimiento no es según la verdad. Definitivamente sus acciones son contrarias a su prédica. Tengamos nosotros cuidado de no caer en hipocresía igual que los judíos. Vamos a leer ahora Romanos 25-26 y de corrido el 27 al 29. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a hablar sobre la circuncisión, Carlos. Aunque es practicada por muchos pueblos del Medio Oriente y por un tiempo llegó a establecerse como necesario entre el cristianismo, inicialmente Dios lo estableció con Abraham para sellar su pacto con él y su descendencia. La ceremonia consistía en cortar el prepucio que cubre el glande de los varones. Esto se hacía al 8º día de nacido. También se practicaba entre los extranjeros o proselitistas adultos que se unían a Israel. Unos 400 años después, Dios la reafirmó cuando dio las leyes a Moisés, haciéndola parte de los mandatos establecidos. Con el pasar del tiempo, y muy en especial cuando Israel se contaminó con otras creencias, los judíos perdieron recordar o entender el pacto original entre Abraham y Dios, volviéndolo meramente un ritual de distinción. Pero delante de Dios, la circuncisión no sirve de nada si no se le obedece la ley. Los griegos, por su parte, lo consideraban una barbarie, por tanto, no la practicaban. En Gálatas 2:3, Pablo narra cómo Tito, quien era griego, no fue obligado a circuncidarse. Pablo resalta aquí en Romanos que la circuncisión no sirve de nada si no se es obediente a la ley. Que si eran transgresores de la ley, por ende, desobedientes a Dios, era como si no hubieran sido circuncidados. Mientras que los que físicamente no eran circuncidados, si obedecían los mandatos divinos, eran tenidos como circuncidados. Una comparación más cercana a nuestro tiempo y costumbres es la de aquellas personas que llevan un crucifijo colgado en su cuello para identificarse como cristianos, pero sin embargo no se comportan como se esperaría de un cristiano. Hay bochinche, hay cogiendo lo que no se debe, hay peleas y disensiones y contiendas y cosas por las cuales la gente mira y dice, adiós, ¿y tú no eres cristiano? Continuamos con el tema, Carlos. Así que no es la apariencia externa que pueda tener una persona, ni los rituales que haya seguido lo que es importante. Lo que es importante es la actitud del corazón que se inclina a la obediencia a Dios. Actitud que Dios mira y se agrada. Actitud que Dios y no los hombres ha de recompensar. Con esto no queremos decir o implicar que se puede ser salvo por las obras de la ley o con un buen comportamiento.
En el siguiente capítulo, Pablo demostrará cuál es el propósito de la ley y por cuál obra es el pecador justificado. Okay. Así que vamos entonces a pasar a el tiempo de preguntas de esta sección. Y recuerden, amados, que estamos probando hoy lo que es levantar la manito del raise hand que aparece en la parte de abajo de tu celular para yo poder saber quién quiere contestar. Si no, algunos de ustedes yo los puedo ver en pantalla y si levantan su mano físicamente los puedo ver, pero la mayoría no los veo. Necesito que traten de usar esa manito. Ok, Carlos, la primera pregunta. ¿Qué significa el justo juicio de Dios? Vamos a ver, ¿qué significa el justo juicio de Dios? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Vamos a ver, voy a tratar de ver, no veo manitas levantándose. El justo juicio de Dios, según lo que estudiamos hoy. Vamos a ver, estoy tratando por el otro medio, a ver si alguien está abriendo micrófono. No veo que nadie, no encuentran la respuesta, Carlos. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? Dios, ¿qué al bueno y qué al malo? Vamos a ver. De acuerdo a lo que Pablo dice. Angélica Martínez. Okay. Abre el micrófono para que te escuchemos. Abrí micrófono. Pues que Dios todo lo sabe y al bueno le dará vida eterna y castigará al malo. Es lo que yo... Sí, esa es la respuesta, ciertamente. Ok, la pregunta número 2, Carlos. ¿Existe alguien verdaderamente bueno? Y si no, Bruni. No hay nadie verdaderamente bueno. Todo depende de cómo Dios escudriñe su corazón y su mente, y por fe y por gracia pues nos perdona y nos acepta. Ok. ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta? ¿Existe alguien verdaderamente bueno? ¿Por qué entendemos que sí o que no? ¿Estamos satisfechos en la tercera? Vamos para la tercera, Carlos. ¿Cuál es la...? Bueno, deja ver que... Ya mismo, deja que... del hombre principal judío con Jesús. Ok, la conversación que aparece en Lucas del hombre judío principal, el judío principal que habló con Jesús. Vamos a ver, estoy viendo Bruni, mantiene su mano levantada. Bruni. Él busca la salvación, pero no sabe cómo conseguirla. Entonces Dios lo cuestiona. Jesús, en ese momento es Jesús hablando con el hombre. Jesús estaba en la tierra en ese momento. Jesús lo cuestiona y como que lo analiza y lo lleva a que él mismo se dé cuenta de su falta. Ok, Sergio, veo que Sergio Rodríguez, ¿deseas compartir algo? Abre el micrófono. Es que me pareció que vi que entraste. Discúlpame si no. Si no, me dices que no y no hay problema. Estamos. Ok. La conversación esa que tuvo Jesús con él. Angélica, veo tu mano levantada. Angélica Martínez. Sí, la veo interesante porque él dice que cumple con todo lo de la ley, pero entonces flaquea cuando Jesús le pide que se desprenda de todo lo material que tiene y que se lo entregue a los pobres y que lo siga. Y ahí pues ya entonces él como que duda de si quiere seguir. Lo veo como que duda, ¿verdad? Si quiere seguir. Como que le dio pena, le dio tristeza, le dio como que, ay, de verdad que no puedo tener eso y lo otro también. Sí, porque era una persona rica, era rico. Bruni, sí. Yo creo que ahí el Señor se la puso dura. Como que lo... Hamlet Stevens, Hamlet. Comparte, Hamlet. Abre el micrófono. Ahí, ahora sí, habla.
cuando Dios lo confronta con su realidad, él no está dispuesto a renunciar y aceptar lo que Jesús le está pidiendo que haga. Ya, se le hizo fuerte, se le hizo duro, como dice Bruni. Sergio Rodríguez, ahora sí, Sergio Rodríguez. Yo creo que también podemos, ¿verdad?, hablar, que es que se le hace difícil el desprendimiento de las cosas materiales. Y eso yo creo que es una, ¿verdad?, es una enseñanza, porque muchas veces las cosas materiales lo que marcan te quebranta la espiritualidad, en el sentido de que tú te aferras a eso y te olvidas de lo que realmente es importante, que es la salvación, las cosas más sencillas. Y pues, desgraciadamente, pues esta persona pues tenía eso. Es interesante, él vino ante el Señor sabiendo que él cumplía los mandamientos, pero él le venía a hacer la pregunta: ¿qué debo para ser salvo, para alcanzar la vida eterna? Entonces, él, para mí, que él en su interior reconoce que cumplir los mandamientos no lo va a llevar a la vida eterna, que él está falto. Y Jesús le da la solución. Pero como ustedes dicen, él estaba amarrado demasiado a las cosas materiales y no es incapaz de dar el paso. Y así encontramos muchas personas en la vida que saben que están mal, se les da la solución, pero no quieren desprenderse, no aceptan la solución y no quieren desprenderse, y pretenden alcanzar la vida eterna por sus propios esfuerzos, aún sabiendo que están faltos. Dagmar. Yo creo que como Jesús lo sabe todo, le dio por donde, por el talón de Aquiles, le dio por donde él no podía cuestionarle más. Y pienso también que algunas veces pensamos que tengo una cierta que como que somos perfectos. Y él estaba aún con la duda, asumiendo que él era perfecto, que no necesitaba más. Y entonces Jesús le dio por donde sabía que era su debilidad, su pecado, su fragilidad. Su fragilidad. Porque lo que pienso, para quizás tener una enseñanza y un aprendizaje para él y para todos los que estaban a su alrededor. Owen, si me escuchas, Owen o Frank, creo que ustedes están tratando de compartir. Necesito confirmarlo que por acá, por donde estamos todos, porque veo que están enviando un mensaje que no puedo ir a adquirir ahora porque estamos en la grabación. Pero si pueden, ahí están ahora. Ok, ahí, Frank, pueden hablar, por favor. Estamos en la pregunta 3. ¿Cómo te está la conversación de este hombre principal judío con Jesús? Un momentito. Ajá. Es que Ajá, okay. A ver si les escuchamos. Ok, pues vamos entonces, Sergio Rodríguez, en lo que ellos llegan. Que podemos también pensar que como el hombre era rico, o sea, tenía bienes en terrenales, a lo mejor pensaba que hasta cierto punto se le hacía un poquito más fácil cumplir la ley porque podía aceptar la limosna, ayudar a la gente, tenía esa facilidad que otra gente no tenía porque tenía la capacidad económica. ¿Ves? Que eso también, hasta cierto punto, pues se puede decir que hay personas en este mundo que con la capacidad económica piensan que pueden, ¿verdad?, aportar y hacer obra y ganar la salvación. Sí, porque, y es que sin querer queriendo, la religión misma lleva esa línea de pensamiento, de hacer pensar a la gente que eso es parte de la forma en que hay que hacer las cosas. Y lamentablemente, pues muchas personas, al no estudiar bien la palabra, al no tener
una comunión con el Señor en oración y dejar que el Espíritu le guíe, llegan a esas conclusiones y piensan que es lo propio, que está bien hacerlo así, pero hasta que entonces caen en tiempo y se dan cuenta que no, las cosas, como bien han dicho algunos de ustedes, las cosas materiales en este mundo se usan para sobrevivir, para poder comprar, para poder lograr unas cosas, pero no es la eternidad, no es la verdadera felicidad. Creo que hay una próxima pregunta. Carlos, la familia de North Carolina, no sé si es que se les cayó nuevamente la transmisión. Están teniendo un poco de problema. Vamos a la próxima pregunta. Aunque no, perdón, Martita. Veo que Martita está levantando la mano. Martita, abre el micrófono. Contesta la pregunta 4 después. Ok, mi amor. Ok, Martita, creo que Martita. Ok, Martita, no, sí. Bueno, pues vamos entonces a la pregunta 4. Carlos, la 4. ¿Cuál es la distinción entre perecerán y serán juzgados? Ok, ¿quién tiene esa respuesta? Perecerán y serán juzgados. ¿Qué es la diferencia? Lo que hay, Bruni. Abre el micrófono, lo tienes cerrado, Bruni, el micrófono, se te cerró el micrófono. Ahora, habla. No, se cerró de nuevo. Dale, ahí, déjalo ahí, ahora. Sí. Los que no conocen la ley, no tienen conocimiento de la ley, estos automáticamente se van para el hoyo, ¿verdad? Entonces, los que conocen la ley van a ser juzgados porque sabiendo lo que tienen que hacer y lo que no deben hacer, lo hacen, fallan. Entonces, esos van a ser juzgados de acuerdo a los criterios que el Señor le tenga en su carácter personal. Eso es lo que yo entiendo. Sí, es muy bien y muy claro. Y recordemos que Pablo está hablando a dos públicos. Está hablándole a los judíos y está hablándole a los gentiles y está usando una enseñanza ahí en ese momento para dejarles saber que no importa si eres judío, no importa si eres gentil, van a ser en su momento dado delante de Dios juzgados, o sea, delante de Dios visto, pero entonces los judíos por la ley y los gentiles por obedecer, aunque no tenían la ley impuesta sobre ellos. Pero eso es algo que, como bien ha dicho Carlos, se va a ampliar más en otro de los pasajes. Vamos entonces hay una quinta pregunta, Carlos. Sí, vamos rapidito porque se nos acaba el tiempo. Okay. ¿Quiénes están condenados? No, explica. Ok. ¿Quiénes están condenados y quiénes no? Pues más o menos se ha dejado saber. Están aquí hay una palabra clave, aquí hay una palabra bien clave en lo que Pablo ha estado diciendo, que tiene que ver con lo que pasó desde el Edén. Hubo una que es con O la palabra, con O. Falta de Sí, exacto. Yo te veo la boca en Bruni. No te oigo, pero te la dijiste. ¿Ya? Abre el micrófono, pero esa es la palabra. Obediencia. La falta de obediencia a lo que le toca cuando le tocaba delante de Dios, de acuerdo a lo que Dios propuso en el momento, como los ejemplos que se dieron de los nenes. ¿Y qué juzgará a Dios? Pues eso, el corazón del hombre hacia lo que Dios le puso para creer o no, o sea, creer en ese momento y cómo no lo recibieron o lo rechazaron. Y la 7, Carlos. ¿Qué cosas dejan ver que los judíos son orgullosos? Algunas de las cosas que se enumeraron, que dejan saber que Pablo menciona, que demuestra que son un pueblo orgulloso, duro de servir, como dicen otras partes. Vamos a ver, ¿quién más puede participar? Angélica Martínez. Dicen que se apoyan en la ley, pero no obedecen la ley. Esa es una de ellas. ¿Alguien tiene otra de las cosas que los judíos se defienden? Omar,
Omar Valdés. Abre el micrófono, Omar, ahora. Sí, la circuncisión es algo en que ellos se apoyan mucho también. Muy orgullosos de ello. Grisel, abre el micrófono. O Lisa. Grisel o Lisa. Proclaman que son instruidos por la ley, mas no siguen las instrucciones de la ley. Muy bien, Carmen Alvarado, abre el micrófono. Dicen que gloria en Dios, pero en realidad blasfeman a Dios. Sergio Rodríguez. Bueno, ellos se jactan de que son el pueblo escogido por Dios. Que son los lindos. Exacto. Ok. Bruni, ¿tienes una más que quieras compartir? Esa misma, que se glorían por haber sido escogidos, se creen mejor que nosotros. Y es que eso le pasa a todo el mundo. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Ahora, ¿y por qué los escogió? Ajá, Sergio. Pues para cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Exacto. Por amor, porque él lo dijo que él iba a hacerlo y pues él les cumple. Pues amores, caemos en la parte de comentarios a cómo les ha estado la clase de hoy o si quedó alguna pregunta que no se contestó. Perdón, Carlos, repite. Los comentarios y vamos a la asignación. Ok, Carlos quiere saber. Espérense, que Carlos quiere saber. ¿Cuántos hicieron esa asignación? ¿Cuál? Al final del capítulo 2 había un reto, lectura extra para hacer y meditar. ¿Quién la logró? Bruni, ¿la hiciste? Ok, pues ahí van las preguntas. ¿Quién fue Nicodemo? Era un hombrecito así. Vamos a ver, Janet está buscando, Janet Pasarela está buscando. No, es que estoy buscando porque no tengo los materiales. Ok. Vamos a ver, ¿quién fue Nicodemo? Bruni. Un principal entre los judíos, el que nace del espíritu es. Ok, eso fue lo que el Señor le contestó a él, porque ¿qué sabía Nicodemo de Jesús, Angélica? Queréis que vi tu mano levantada, Angélica Martínez. Que había venido. ¿Qué sabía Nicodemo de Jesús? Que Jesús había venido como maestro de Dios. Ok. La próxima pregunta, ¿por qué él creía que Jesús había venido, de parte de Dios? Ese ya contestaste. Omar, esta va para ti. ¿Cómo se relaciona esta historia con lo que hemos aprendido en Romanos hoy? Omar. Se relaciona en que Nicodemo, como era miembro del Sanedrín, estaba orgulloso de ser judío. Lo que se relaciona a la historia que con lo que hemos leído hoy, el orgullo que muy bien. Y además que era judío. Muy bien. Vamos a la lectura de Mateo 23 del 13 al 36. ¿Cómo se relaciona esta escena de Mateo con lo que hemos leído de Romanos? ¿Quién pudo leer lo de Mateo? Deja ver si alguien levanta la mano. Yanice es que salió y entró de nuevo. ¿Quién yo vi? Yo como que vi una mano levantada. Esta de Mateo. ¿Alguien? Mode. Sí, Mode. Abre el micrófono, Mode, para escucharte. Porque dicen una cosa y hacen otra. No tienen no tienen excusa porque saben la verdad y no la hacen. Bruni, ¿leíste lo de Mateo para compararlo? Yo lo que puse fue que son hipócritas, superficiales, aparentan santidad que no tienen. Y Jesús fue bien fuerte en Mateo 23, lo señaló bien fuertemente, los dejó, como dicen por ahí, bien como guineitos pelados. Los zarandeó. Los zarandeó bien fuerte porque ellos se supone, especialmente los fariseos, los escribas, las autoridades judías del tiempo de Jesús, se supone que ellos debieron de haber reconocido a Jesús.
Y mira que casi 30 años después, aquí está Pablo en el capítulo 2 de Romanos, expresando que lamentable y tristemente seguía habiendo una hipocresía unida a ese orgullo nacional, pero en una forma hipócrita. Pero entonces ahí es donde entra la autoexaminación que uno tiene que hacerse. Y yo estoy reflejando verdaderamente mi relación con el Señor en mi diario vivir, o solo lo hago los domingos, o solo lo hago cuando me encuentro con los hermanos. La gente que vive conmigo en casa pueden decir que yo soy la misma persona cuando me acompañan a la iglesia, pueden decir que yo estoy reflejando la misma persona que reflejo en casa, es la que reflejo en la iglesia, o cuando voy a comprar, o cuando voy, Perdón, Carlos. ¿Soy hipócrita o no soy hipócrita? Yeah, porque ¿qué está pasando en mi realidad como hijo de Dios que se refleja, no importa dónde yo esté, porque es una relación verdadera, una relación genuina, una relación de cambio, donde de verdad el Señor está tomando y haciendo los cambios en nuestra vida? Pues amados, el tiempo se está acercando para que tengamos que terminar la grabación, pero recuerden que siempre les invitamos a quedarse un ratito más para que podamos entonces completar cualquier pensamiento que se haya quedado sin decir. Esperamos en el Señor que entonces se animen a quedarse y Carlos de Condenbey de vez en cuando les va a tirar esas asignaciones así extra para los que se animan. Voy entonces a pasar a lo que es recordarles que mañana les estaremos entonces enviando el material del capítulo 3 para que puedan entonces tenerlo, estudiarlo, sacarle provecho. Y también conseguimos una información un poquito más amplia de lo que es en relación a la circuncisión, se lo vamos a enviar como un anejo aparte. Y como hoy, a menos que ahorita surja algo en la conversación, pues añadiremos algún otro detalle, pero si no, pues estén pendientes a eso y siempre recordando que cuando reciben el material no le pongan la manito al material, sino a el mensaje que le escribimos nosotros de hola, aquí está el material, y qué sé yo qué, ahí empieza el conteo. Y por favor, los que todavía no han llenado la hoja de evaluación, por favor háganlo. Les agradeceríamos que participen en esa como parte de la dinámica de ustedes como estudiantes, ayudando especialmente los que a veces pues no logran hablar en la clase misma, en la grabación, pues ahí es un buen sitio donde pueden ponernos algunas palabras que nos ayuden a saber cómo te está impactando estas clases a ti. Pues bien, pues estamos entonces para cerrar la grabación de esta noche, siempre deseándoles con mucho amor la paz y la gracia en Cristo de parte del ministerio de Segunda de Timoteo 3:16. Señor les bendiga y buen descanso. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Amén, amén.